Iniciar la grabación. Bien, les comentaba que vamos a iniciar equilibrio químico, ya con lo que hemos trabajado de concentraciones y las formas de expresar la concentración molar, pues ya podemos iniciar con el estudio del equilibrio químico. Y porque pues vamos a trabajar, recuerden que el equilibrio químico, pues forzosamente la forma de concentración que podemos trabajar, pues es la concentración molar, ¿va? Y y podemos expresarla de alguna otra forma, pero siempre tenemos que convertirla a moles por litro. Entonces, si no tienen ninguna, Estefanía Ramírez. ¿Los ejercicios de estequiometría se van a quedar para hoy? Sí, para hoy en todo el día, ¿no? Sí, para hoy. Y y no sé, ¿alguna otra duda? ¿No? Muy bien, vamos a pasar entonces a la presentación para hablar de equilibrio químico. Iniciar el tema. Equilibrio químico, segunda unidad. Recuerden que esta unidad de competencia está formada por 4 partes principales. Equilibrio químico, bueno, son 5, ¿no? Bueno, 5, sí. Como el concepto del estudio general de equilibrio, donde vamos a trabajar con soluciones líquidas o soluciones gaseosas, procesos de reacción gaseosos, ¿no? Equilibrio ácido-base, equilibrio de solubilidad, equilibrio de complejación o manejo de complejos y un poco de óxido-reducción que también se incluye ahí para algunas ecuaciones electrolíticas, ¿no? Con la ecuación de Nernst y eso, ¿no? Ahí no profundizamos mucho porque lo fuerte, digo, el tema no profundiza mucho el programa didáctico, ¿no? Se centra principalmente a soluciones ácido-bases y KPS, que son son los caballitos de batalla, ¿no? Y ya vamos a trabajar con algo de complejos, que también se utilizan en algunos procesos, son importantes los complejos, y algo de óxido-reducción. Y es una sola unidad de competencia, entonces recuerden que la vamos a dividir en 2 partes, ¿no? La primera parte vamos a ver equilibrio químico como concepto general y equilibrio químico ácido-base. Y ahí vamos a evaluar, y el resto, las otras partes más pequeñas, la parte más grande es solubilidad ahí, y hay otras partes más pequeñas de las otras unidades, o los otros subtemas, lo evaluamos en un segundo examen. Lo vamos a dividir en 2 para que no tengamos tanta información en una sola evaluación. Entonces déjenme que elimino que incluye aquí. El contenido que vamos a trabajar ahorita en esta primera parte de esta unidad de competencia 2 es el concepto de equilibrio químico, la constante de equilibrio, que es una K, pero vamos a iniciar con el concepto de KC porque vamos a trabajar con nuestras primeras soluciones son acuosas y por lo tanto es Profe, ¿ya pasó lista? En concentración molar, ¿no? Sí, ya. ¿Apellido? ¿Cómo te pedías? A lo mejor tiene problemas con el micrófono, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y ecuación de equilibrio. ¿Cómo definimos la ecuación de equilibrio? Factores que afectan el equilibrio químico, cociente de reacción, y vamos a trabajar al final para manejar lo que es la energía libre de Gibbs, la entalpía y entropía, que son 2 conceptos que ustedes ya trabajaron en termodinámica. Creo que también ven algo de energía de Gibbs en termodinámica, no sé si ya la llevaron o la estén llevando, ¿no? Entalpía y entropía como conceptos termodinámicos en una reacción química. Ahí está, ¿no? En las reacciones químicas. ¿Okay? Entonces, iniciaríamos con ¿qué es el equilibrio químico? Como concepto. El concepto de equilibrio químico. Voy a checar aquí.
Muy bien. ¿Qué es el equilibrio químico? Estamos muy acostumbrados a ver, siempre desde que estamos en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pero en química, en la preparatoria y en su química básica que tuvieron, se trabajaban con ecuaciones químicas, ¿no? De hecho, ahí se ven fórmulas y ecuaciones químicas, ¿no? Y siempre le ponemos la famosa flechita hacia la derecha, ¿no? Con lo cual interpretamos y sabemos bien que una ecuación química se escribe en los reactivos, en el lado izquierdo, una flechita indicando, Sí, Estefanía. Dice la compañera Valeria Morales que su micrófono está fallando y que si le puede poner asistencia, por favor. Valeria Morales. Morales Rodríguez Valeria. Listo, ya está. Un 11. Vamos a. Aquí, ¿no? Entonces siempre escribimos las ecuaciones químicas de esa forma, ¿no? Sabemos, bueno, por si no sabían, son formas ideales de escribir una reacción química. Es una interpretación ideal. Porque sí hay reacciones químicas que todo el reactivo se convierte en producto, ¿sí? Y sobre todo en algunas reacciones de solubilidad, en los cuales las sustancias se convierten completamente en productos y no queda prácticamente nada de reactivo, pero son las menos dentro de los procesos naturales en que se llevan a cabo las reacciones químicas. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de ellas siempre quedan reactivos en el reactor, en el recipiente, que no se convierten en productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equilibrio químico, el concepto de equilibrio químico, no lo permite. O sea, hay leyes, hay reglas termodinámicas, hay reglas de masa que se aplican en un proceso de reacción y que limita la cinética de la reacción. O sea, por esa razón, la mayoría de las reacciones químicas suelen ser muy ineficientes. Pero pues el estudio, para eso están los ingenieros, ¿verdad? El estudio nos lleva al hecho de que necesitamos medir cuando una reacción se detiene aparentemente para poder hacer algo, modificar algo que permita que eso siga produciendo y que mi reacción se vuelva lo más eficiente posible, ¿no? Para eso estamos ahí, los ingenieros, ¿no? Que operan esos procesos. O sea, si hay forma, por eso uno de los subtemas dice factores que afectan el equilibrio químico, que es realmente qué podemos hacer para que nuestro reactor rompa su equilibrio químico y pueda seguir produciendo, ¿no? Entonces, todas nuestras ecuaciones químicas, esas que escribimos, ¿no? Sodio más cloro produce cloro de sodio. Y pensamos que todo el cloro y todo el sodio, si lo metemos en cantidades estequiométricas proporcionadas, pues todo el sodio va a reaccionar con todo el cloro y se debe producir sal, pura sal, y mi reactor debe quedar vacío y toda la sal por fuera del reactor. Esa es una idealidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las reacciones químicas llegan a un concepto que se llama equilibrio químico. ¿Y qué es este equilibrio químico? Observamos cómo avanza una reacción. Cloro más sodio. Los meto al reactor. ¿Y hacia dónde avanza la reacción? Hacia la derecha, ¿no? Incluso cómo escribo mi ecuación química. Sodio más cloro, una rayita, cloro de sodio, NaCl. Balanceado, un mol, un mol, un mol. Ahí está mi ecuación química. Eso me dice que la reacción química avanza, y cuando decimos avanza es que se está llevando a cabo la reacción a partir de un tiempo inicial que decimos es el tiempo cero, y empieza a pasar el tiempo y la reacción comienza a avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia productos, hacia la derecha, hacia cloruro de sodio. ¿Sí? Y llega un momento en el cual el cloruro de sodio que se está produciendo empieza a tener presencia como concentración en mi reactor y se vuelve inestable y se empieza a descomponer nuevamente en cloro y en sodio. O sea, esas moléculas de cloruro de sodio o de sal también tienen la posibilidad de reaccionar en una reacción de descomposición dentro del mismo reactor y descomponerse en los elementos originales, es decir, en reactivos. Por esa razón estas ecuaciones químicas se escriben con dos flechitas.
una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, lo cual indica que tenemos la reacción que se está generando en los dos sentidos. Entonces, ¿cuándo se detiene aparentemente la reacción? Cuando la cantidad de moles de cloro y sodio que se están convirtiendo en cloro de sodio son iguales a las cantidades de moles de cloro de sodio que se está convirtiendo nuevamente en cloro y sodio, se llega a un balance de masa en el cual las mismas moles que van hacia la derecha son las mismas moles que van hacia la izquierda, y por eso decimos que se encuentra en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, porque hay un equilibrio másico. Y observamos que no avanza la reacción. Aparentemente se detuvo la reacción, pero no es que se haya detenido. Moléculas o átomos de cloro y sodio siguen reaccionando entre sí para producir cloro de sodio, pero hay moléculas de cloro de sodio que están reaccionando y se están descomponiendo nuevamente en cloro y sodio. Entonces aparentemente ya no se está llevando a cabo nada, ¿sí? El equilibrio químico es son reacciones, como dice ahí, que nunca llegan a completarse, ¿no? Entonces dice que es una reacción que no llega a completarse porque se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo reactivos. ¿Okay? Ese es el equilibrio químico. Y ocurre en la mayoría de las reacciones, salvo que sean sustancias muy fuertes con una energía libre de Gibbs muy fuerte, como lo vamos a ver al final, como los ácidos y las bases fuertes y algunas pocas sales. La mayoría de las olas son muy insolubles, llegan muy rápido a su equilibrio químico. Salvo estas excepciones de sustancias fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, que sí se solubilizan o reaccionan completamente, reacciones de neutralización entre ácidos y bases, se vuelven 100% productos. Salvo esas excepciones, todas las demás llegan a un impasse, a un equilibrio en que se detiene aparentemente la reacción. ¿Y eso cómo lo observamos? Pues observamos que el reactor se detiene, ¿no? Estaba saliendo cloro de sodio y de repente ya no sale nada. Y nos asomamos al reactor y vemos que todavía hay reactivos. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué esos reactivos ya no se siguen produciendo, generando en productos? ¿Sí? Porque llegó a su equilibrio. Tenemos que romper ese equilibrio. ¿Sí? Entonces, una forma práctica de hacerlo ahí, para este caso del cloro de sodio, es retirar del reactor el producto. Sacamos y retiramos el producto. O la otra es agregar más reactivo. Y necesitamos calcular cuánta concentración hay que estar adicionando extra para que el equilibrio se siga rompiendo y siga. Eso se le llama leyes de Chatelier, que vamos a ver cuando veamos ácidos bases, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre lo que es el equilibrio químico, ¿no? En forma muy general, muy rápida, es una reacción que nunca llega a completarse. ¿Por qué? Pues porque hay un equilibrio entre las masas que se generan hacia la derecha, hacia productos, y las masas que se reconvierten nuevamente a reactivos, y ese equilibrio molar de masa es lo que hace que aparentemente se detenga la reacción, pero no hay un avance. La reacción no se detiene, pero no avanza hacia productos, ¿no? Que es hacia donde queremos siempre que avance una reacción. Ok, eso es el equilibrio químico. Y aquí lo observamos gráficamente, ¿no? Aquí tenemos la reacción de yodo, creo que ya la hemos visto por acá, ¿no? De yodo gaseoso e hidrógeno gaseoso. Las dos flechitas que me indican que es una reacción que va a llegar a su equilibrio químico y produce 2 moles de yoduro de hidrógeno. La reacción de estos dos la observamos aquí gráficamente, ¿no? Aquí tenemos moléculas de yodo, moléculas de hidrógeno. Al inicio agregamos cierta cantidad de masa. Reaccionan entre sí. ¿Qué tenemos al final? Cuando aparentemente la reacción ya se detuvo, tenemos moléculas de yoduro de hidrógeno, que es la unión entre el yodo y el hidrógeno. Pero también tenemos todavía moléculas de hidrógeno gaseoso y de yodo gaseoso. Es lo que observamos en el reactor, que ya no se sigue convirtiendo en producto.
¿sí? Porque estamos en el equilibrio químico. ¿Qué significa eso? De que ya no hay una fuerza química de concentración que impulse la reacción hacia la derecha, hacia productos. Una reacción química se lleva a cabo, no se lleva a cabo de manera espontánea, ¿no? Una reacción química, para que se lleve a cabo, necesita haber una fuerza impulsora, una fuerza que mueva a los reactivos a unirse entre sí para generar productos. Y esas son energías, que es entalpía de reacción, ¿sí? La eficiencia de esa conversión se mide con el concepto de entropía, que es los últimos temitas que vienen al final, ¿verdad? Y el analizar la energía libre de Gibbs, que no es otra cosa más que la relación de las otras, de la entropía y la entalpía, que se expresan como una ecuación que se denomina energía libre de Gibbs, nos indica si hay suficiente fuerza impulsora, suficiente energía, para que una reacción química se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque hay reacciones que nosotros podemos hacer, escribirlas, inventar un problema y decir, este compuesto va a reaccionar con este, aquí está su reacción, perfecto, está balanceada, perfecto, hasta ahí todo bien, pero todo eso es ideal. Si hacemos el estudio de su equilibrio químico y analizamos la energía libre de Gibbs, probablemente nos damos cuenta que esa reacción es imposible, nunca se va a llevar a cabo. No hay la suficiente energía para que la reacción se lleve a cabo. O sea, no es nomás escribir unir sustancias y que estas tienen que reaccionar, porque la ecuación así lo dice, ¿no? Sí, hasta ahorita todo lo que han estudiado de química es ideal, así como estudian los gases ideales, ¿no? Primero estudian todos los gases y luego les dicen, todo lo que han estudiado de gases hasta ahorita es ideal, porque resulta que las ecuaciones que se utilizan son gases ideales. Ahora vamos a la realidad y ya es otra cosa. No sé si ya llevan termodinámica, ¿no? Ahí ven eso, o lo estén llevando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente en cualquier reacción química? Ocurre, siempre hay una variación de la concentración inicial de los reactivos o también de los productos. Vamos a ver que también podemos tener producto al inicio de una reacción. Pero ahorita vamos a interpretar una ecuación como siempre las hemos trabajado. Una ecuación en este tipo, hidrógeno, la misma, produce yoduro de hidrógeno. Al inicio en esta reacción tenemos cierta cantidad de hidrógeno y cierta cantidad de yodo. Quiere decir que mi reactor todos son gases, ¿no? Entonces agarramos y inyectamos a un reactor, a un tanque, cierta cantidad de moles de hidrógeno y cierta cantidad de moles de yodo. Significa que si esos moles los divido entre el volumen del tanque, porque son gases, tengo su concentración molar. Recuerden que concentración molar es moles por litro, pero esa es la expresión para un líquido, ¿no? Pero también puedo sacar su concentración de un gas, pues al final de cuentas el gas, ¿qué volumen tiene? El gas, pues el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Y puedo calcular su concentración molar, son volumen, es moles por litro de volumen. ¿De cuántos litros es el tanque, no? Pues es de 10 litros de capacidad del tanque, pues es exactamente lo mismo, nomás que es un gas, ¿sí? Entonces, al inicio, siempre la concentración es máxima, lo que hayamos inyectado de hidrógeno y de yodo. En este gráfico, que es la concentración molar con respecto del tiempo, en el G de las X, podemos ver cómo una reacción al inicio siempre es rápida y se va volviendo lenta. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. Hay una fuerza que se contrapone a la fuerza de los reactivos hacia productos y se empieza a generar una fuerza opuesta que es de los productos hacia los reactivos. Al inicio, como no hay productos, en este caso, no tenemos ninguna fuerza, ninguna molécula de yoduro de hidrógeno que esté dentro del reactor ejerciendo una fuerza, ¿no? Porque no está presente. Por lo tanto, al inicio siempre la velocidad es rápida. Y aquí observamos que empieza a disminuir la concentración, por eso va hacia abajo.
y la pendiente de la recta me indica que va rápido, ¿no? Mientras más vertical está, más rápida es la conversión. Pues aquí va disminuyendo la cantidad de reactivo y el producto que al inicio no tenemos, que está aquí en el origen. Por eso al inicio hay cierta cantidad de hidrógeno, de yodo, cierta cantidad de hidrógeno y cero de yoduro de hidrógeno. Por eso comienza aquí en cero, ¿no? Estos empiezan a convertirse y este empieza a formarse. Y este empieza a avanzar rápido, se empieza a formar yoduro de hidrógeno. Y rápido empieza a disminuir el hidrógeno y el yodo. Eso sabemos que es lógicamente lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero conforme va avanzando la reacción se vuelve más lenta. Observamos que aquí, en esta parte de la curva, me indica de que la reacción se está volviendo lenta. La conversión ya no tiene la misma velocidad para los dos reactivos. E igualmente, la aparición del producto entra en una curva y la vuelve lenta. Aquí se vuelven lentos todos los procesos, ¿no? De reactivos a productos. Hasta un punto en el cual llegan a este punto en el cual se convierte en una línea horizontal. La línea horizontal que nos indica que ya no hay conversión. Para cualquier valor aquí, en esta línea recta que es perpendicular al eje de las Y, todos estos tienen el mismo valor acá. Si acá dice 1 mol por litro, a partir de este punto, esta sustancia, el hidrógeno, tiene el mismo mol por litro en cualquier tiempo. De aquí hasta el infinito, recuerden que el tiempo va creciendo hacia allá. Si aquí fueron 10 minutos, a los 10 minutos se alcanzó el equilibrio. A la hora, no hay ningún cambio en el reactor. Los tres compuestos están paralizados. Ya no son horizontales, por lo tanto ya no se están, aparentemente, ya no se están convirtiendo los reactivos a productos. ¿Sí? Es lo que me indica la gráfica. ¿Y por qué se vuelve más lenta una reacción conforme va avanzando el tiempo? Porque empiezan a aparecer los productos. Entonces, es como si estuviéramos metiendo, bueno, no es, se está generando masa diferente en el lugar donde está en el reactor, y esa masa ejerce una presión porque ya se está creciendo. Y es como cuando inflamos un globo, ¿no? ¿Cuándo inflamos más rápido un globo? Cuando está completamente desinflado, ¿no? Empiezan a inflar un globo, es fácil, ¿no? Digo, después del primero, ¿no? Que es cuando infla el primer pedacito, pero ya empiezan a inflar y empieza a hacer cada vez es más difícil seguirlo inflando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho aire adentro del globo. Queremos meterle más. El aire que está adentro ejerce una presión inversa y nos dificulta seguir metiendo más aire, ¿verdad? Aquí ocurre lo mismo. Queremos seguir metiendo yoduro de hidrógeno al reactor, pero el yoduro de hidrógeno que está presente ahí también ejerce una presión, una fuerza. Se llama una fuerza de concentración, ¿no? Y conforme crece el yoduro de hidrógeno, conforme tenemos más masa de producto, este producto también empieza a reaccionar y se empieza a convertir nuevamente en reactivo, ¿sí? Empieza a hacerse inestable el producto que se generó. Como hay mucho, tiene mucha fuerza, se desintegra nuevamente o se rompe la molécula para volver a formar yoduro de hidrógeno. Por eso es el comportamiento de esta forma, ¿no? Conforme va avanzando la reacción, la presencia del producto empieza a volver reversible la reacción. Mientras más se forma, pues más rápido llega a su equilibrio. No sé, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bien. Entonces, ¿cómo medimos esto? Si esto es lo que ocurre en los reactores cuando agregamos sustancias para que reaccionen, ¿qué podemos hacer entonces para que ese reactor continúe produciendo a pesar de que las sustancias tienden a llegar al equilibrio? Pues para poder estudiar qué podemos hacer para poder operar ese reactor y de alguna manera siga produciendo bajo ciertas condiciones, ¿no? Volver lo más eficiente posible ese proceso. Pues lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es el equilibrio en sí, o sea, cómo puedo yo calcular
el equilibrio químico. ¿Qué me interesa conocer a mí cuando ya el reactor se detuvo? Lo que nos interesa conocer es qué concentraciones tenemos en el equilibrio. O sea, ¿cuánto me queda en un determinado momento como reactivos? ¿Cuánto me queda como producto en el equilibrio cuando la reacción ya no avanza? Porque conociendo esas concentraciones, entonces podemos hacer cálculos y definir qué vamos a hacer con esas concentraciones para romper el equilibrio. Cuando hablamos de romper el equilibrio, es que se desestabilice ese equilibrio que se alcanzó y nuevamente empiece a generar producto, que avance nuevamente hacia la derecha. Y va a volver a llegar al equilibrio después de que le hagamos algo, ¿no? Lo agitemos, lo calentemos, lo enfriemos, le agreguemos masa, le metamos presión, le hagamos vacío. Algo debemos de hacer con nuestro reactor y con nuestros compuestos para que salgan de ese equilibrio en el cual llegan, ¿verdad? Para que esto siga avanzando. De eso se trata el estudio del equilibrio químico. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es estudiar qué valor me determina cuándo se llega al equilibrio en una determinada reacción, ¿sí? ¿Qué valor? O sea, porque todas las reacciones son diferentes. Dependiendo de las sustancias, nos damos cuenta de que en diferentes tiempos se llega al equilibrio y por lo tanto a diferentes concentraciones, dependiendo de mi reacción. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay algún valor que me pueda servir como indicador de ese equilibrio y que yo pueda dimensionar ese equilibrio y poder empezar por ahí? ¿Cómo mido ese equilibrio? Pues a eso se le llama constante de equilibrio, ¿sí? O sea, tenemos que, ahora sí que definir, inventar, porque estas son invenciones, ¿no? Que hacen los que estudian los procesos. ¿Cómo medir el equilibrio químico y cómo poder interpretarlo para diferentes reacciones químicas? Para hacer esto, lo que se hizo fue analizar lo que ocurre en el equilibrio químico. ¿Qué ocurre en el equilibrio químico? Hay una relación entre los productos y los reactivos en un determinado momento. ¿Qué significa esto? Como lo hemos expresado, cierta cantidad de reactivos se convierten en productos en el equilibrio, pero también cierta cantidad de productos se convierten en reactivos en el equilibrio. O sea, hay una relación entre los dos, ¿sí? Masa que va y masa que viene. Productos, reactivos, están relacionados en el equilibrio. Entonces, observando la ecuación química, vemos que la ecuación química de cualquier reacción también es una relación. Esta ecuación que me dice que hay 2 moles de ioduro de hidrógeno, se producen 2 moles de ioduro de hidrógeno por cada mol de yodo gaseoso y por cada mol de hidrógeno gaseoso. Esa es una relación. Se llaman relaciones estequiométricas, ¿eh? Precisamente. Entonces, observando que en la ecuación química están relacionados tanto productos como reactivos, entonces lo que hacemos es interpretar la ecuación como lo que ocurre en la reacción química en el equilibrio. Cierta cantidad de moles de productos se convierten en reactivos y los reactivos, cierta cantidad de moles se convierten en productos, de tal manera que no se observa un cambio aparente, ¿no? Eso es un cociente. Entonces, lo que se hizo aquí fue interpretar eso con la ecuación de la reacción. Y lo que son los reactivos se pasan del otro lado de la ecuación. Esto es una ecuación química, ¿no? Esto es como si estas flechitas fueran un igual. Una ecuación, por eso se llaman ecuaciones químicas. Es una ecuación matemática, pues, donde los símbolos de las sustancias pues son nuestra X, nuestra Y, que matemáticamente se manejan, ¿no? Aquí simplemente le damos símbolos de sustancias, pero sigue siendo una ecuación matemática. Entonces, esto que están en el lado izquierdo, al pasarlo del otro lado de la ecuación, pasan dividiendo, de tal manera que nos queda expresado de esta forma. Pasamos los reactivos hacia el lado de los productos y se forma un cociente. Cualquier cociente es una relación, ¿sí? Cualquier cociente. ¿Qué es la densidad o qué es la concentración, para no salir del tema?
Concentración es masa entre volumen, ¿verdad? Así es como hemos definido la concentración en forma general. Es la relación que hay entre la masa del soluto y el volumen de la solución. ¿Qué es la densidad? Es la relación que hay entre la masa y el volumen de la sustancia, ¿verdad? Siempre un cociente es una relación, es algo entre algo. Lo de arriba depende de lo de abajo y lo de abajo depende de lo de arriba. Si cambia el volumen, cambia la densidad. Si cambia la masa, cambia la densidad. ¿Okay? Y aquí observamos entonces que esto lo podemos leer como la relación que hay entre los productos y los reactivos. ¿Y qué valor tienen los productos? Pues tienen una concentración molar, que así vamos a trabajar. Por lo tanto, ponemos corchetes. Recuerden que el corchete me indica concentración molar analítica de esta sustancia. Y lo hacemos para todos los compuestos. Y observamos que el coeficiente estequiométrico de mi ecuación lo expresamos como el exponente. Así que si el yoduro de hidrógeno son 2 moles de yoduro de hidrógeno, o 2 moléculas, lo que sea, cuando lo pongo en la ecuación de equilibrio, el exponente, el coeficiente pasa como exponente. Por lo tanto, queda elevado al cuadrado. Y los otros quedan elevados a la 1, pero no se escribe, por eso no aparece aquí. Pero si aquí fuera un 3, acá quedaría un 3 arriba. ¿Okay? De esa manera, y ese es porque se eleva al cuadrado y porque se eleva al exponente. Es ya por el análisis matemático de la ecuación. Las reglas matemáticas, los valores, aquí sabemos que son coeficientes estequiométricos, pero en una ecuación matemática cualquiera de 2x más 3y es igual a z, que pudiera ser esa misma ecuación expresada, pero con los valores matemáticos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? X, Y, Z y eso. En la regla matemática, el valor o el coeficiente que tiene la variable, al despejarla y expresarla, pasa como exponente. Es una regla matemática. Y eso también tiene la justificación de que vuelve a dimensionar el valor que estamos estimando, matemáticamente hablando. Significa que esa Kc es un valor único. Por ejemplo, aquí, 280, el valor de Kc, 280, 280, 280. ¿Ok? Eso es por las reglas matemáticas del despeje ahí, ¿no? Entonces, se define una constante cuyo valor nos va a dar información sobre lo que ocurre en el equilibrio químico. Y esa constante, que es una K, no es otra cosa más que la relación entre productos y reactivos expresados en concentración molar y elevado cada uno de ellos a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Esa es la forma de expresar la K. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de formas, cómo se expresa, es describir cómo está integrada su expresión, ¿verdad? Como decimos, ¿cómo se expresa el porcentaje en peso? Es la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. ¿Cómo se expresa partes por millón? Miligramos por litro de solución. ¿Cómo se expresa la constante de equilibrio? Es la relación entre productos y reactivos, sus concentraciones molares y elevados a su coeficiente estequiométrico, cada uno de ellos. ¿Okay? Eso tienen que memorizarse, ¿no? Porque pues no es más que una ecuación, ¿no? Pero sí es importante memorizarse qué es, cómo se expresa y qué significa, ¿no? Esa relación. Pues significa que cierta cantidad de productos se convierte en reactivo y el reactivo se vuelve a convertir en producto. Por eso están relacionados entre sí. ¿En dónde? En el equilibrio químico. Esta ecuación es para cuando ya ocurrió la reacción, cuando ya avanzó con respecto al tiempo y llegó a este punto en el cual ninguno de los tres cambia aparentemente. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Aquí es importante nada más señalar que siempre hay que tener cuidado y utilizar siempre la expresión de la constante de equilibrio de la manera en que está establecida la ecuación química.
Porque como es una ecuación que tiene de doble sentido, se puede ir hacia la derecha y también va hacia la izquierda. Quiere esto decir que los productos se convierten en reactivos y los reactivos se convierten en productos en un determinado momento. Trabajan de las dos maneras. La constante de equilibrio siempre se interpreta con la flechita superior, ¿sí? De izquierda a derecha. Observen que pusimos productos, el ioduro entre los dos gases. Porque también pudiéramos interpretar una ecuación química en el otro sentido, una constante de equilibrio, pero es la inversa, si observan. Si leemos con la flechita de abajo, entonces los productos son los dos gases y el reactivo es el ioduro. Por lo tanto, la ecuación química, la constante de equilibrio, la ecuación nos quedaría inversa. H2 por I2 entre ioduro al cuadrado. ¿Ah? Y tienen un valor diferente de constante de equilibrio, por lo tanto tienen una interpretación diferente. Adelante vamos a estudiar cómo interpretamos el valor de la constante de equilibrio. Y con esa interpretación resolvemos los problemas. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado de eso, expresar la ecuación de equilibrio de la manera en que está escrita. ¿Y por qué comentamos esto? Porque si nos da la ecuación el problema, pues no hay ninguna dificultad ahí. Ya tenemos una ecuación escrita que nos indica cómo se está llevando a cabo el proceso. Pero si no es así, no nos da una ecuación escrita, pero nos describe el proceso, y en el proceso nos indica que inicia con el yoduro de hidrógeno y no que inicia con el yodo y con el hidrógeno, podemos escribir la ecuación de manera equivocada. Hay que escribir la ecuación como nos indica el proceso. Y si en el proceso nos dice el problema que el yoduro de hidrógeno es el que se convierte al inicio en esta, tenemos que escribirla al revés, y ahí sí es válido utilizar pues la inversa de la constante, porque así nos va a quedar la ecuación como la inversa de esta. ¿Sí? Entonces, eso es una regla, ¿no? Una regla que tenemos que considerar al momento de escribir o expresar la ecuación de equilibrio. Bien, entonces, en los últimos minutos, salgo corriendo ahorita al 10, ¿no? Me imagino que ustedes también. No voy muy lejos, voy aquí a Unison, pero si hago, pues sí me hago 10 minutos hasta el aula. Independientemente de cómo inicie una reacción, siempre se llega al mismo valor de equilibrio químico. ¿Y qué significa esto? De que también puede ser que estamos acostumbrados a leer una reacción química y decir que siempre iniciamos con los reactivos. Pero eso también no es así ya en un proceso continuo de producción, ¿verdad? En un reactor. O sea, no estamos desocupando el reactor y limpiándolo para decir voy a empezar de cero y voy a inyectar los reactivos. No, en este tipo de procesos en un determinado momento puedo empezar a trabajar, o puedo prender el reactor, o puedo empezar a medir mi reacción, incluso sin detenerla, empezarla a medir en un determinado momento, en donde tenemos presentes los reactivos o las sustancias que producen y generan mi producto, o tenerlos presentes los tres en un determinado momento en el reactor, que haya las dos sustancias que son los reactivos, pero que también esté presente el producto, porque como el reactor ya ha estado trabajando y sabemos bien que en el equilibrio químico siempre están presentes todas las sustancias, pues también pueden estar, en este caso del anterior, el yoduro, el yodo y el hidrógeno en un determinado momento que yo haga una determinación en mi reactor. Sí, no es siempre que estén presentes las sustancias reactivas y de ahí empezar mi proceso. Pero lo que sí se cumple es que siempre se alcanza el mismo valor de equilibrio, independientemente de cómo comience la reacción. Y aquí podemos observar 5 diferentes formas de iniciar una reacción. Tenemos dióxido de azufre que reacciona con oxígeno para producir trióxido de azufre, ¿no? Que se han movido las flechitas, las voy a poner aquí. Ahí están. ¿Sí?
Se balancea la ecuación 2, 1 y 2. Por lo tanto, su expresión de equilibrio pues debe de ser esta, ¿no? Si vemos cómo se expresa, productos, aquí está, SO3, su concentración molar elevado al cuadrado porque tiene un 2. Entre los reactivos, dióxido de azufre, su concentración molar elevado al cuadrado, que multiplica al oxígeno gaseoso elevado al cuadrado. Y es el producto, ¿eh? Es el producto. Aquí son sumas en la ecuación de equilibrios, es la multiplicación de ellos. ¿Sí? Creo que me he olvidado comentarles. Si aquí hubiera otro reactivo más otro producto, aquí sería por la concentración molar del otro producto elevado a su coeficiente ciclométrico. Sí, es la multiplicación de los productos y la multiplicación de los reactivos. Entonces observamos aquí en la expresión de esta, que independientemente de cómo comencemos, siempre llegamos a un valor pues muy similar de constante de equilibrio. Cuando tengo al inicio la misma cantidad de masa de los dos reactivos, en el equilibrio se encuentran 3 concentraciones siempre, ¿verdad? En el equilibrio siempre están presentes todos los compuestos. Si sustituyo estos valores, 0.03 para el dióxido de azufre, aquí 0.03 elevado al cuadrado, entre 0.196, ¿no? Para el dióxido de azufre elevado al cuadrado, entre 0.03 elevado al cuadrado que multiplica 0.155 aquí, ¿eh? El valor de K, despejando de ahí, es 279.2. ¿Sí? Y ese es su valor, su constante. En otro experimento iniciamos con los mismos, pero ahora en cantidades diferentes, 0.15 y 0.4, no iguales como en el primero. Se llega con valores diferentes al equilibrio, pero al sustituirlos en la ecuación, nos vuelve a dar un valor muy similar de constante. O incluso podemos iniciar con el producto, una pequeña cantidad de producto. No hay reactivos, observen. Inyecto SO3 al reactor. Se va a descomponer en los reactivos y va a llegar al equilibrio, los 3, y tiene una constante de equilibrio igual. O una cantidad grande de producto, valores diferentes en el equilibrio, pero la misma constante de equilibrio, prácticamente. Y el último caso, el más interesante, cuando tenemos los 3 en el inicio. Este reactor se detuvo en un determinado momento y quedó cargado con las 3 sustancias al inicio. Lo prendemos y tenemos las 3. Se llega al equilibrio nuevamente y su constante es prácticamente la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que observar aquí? Que independientemente de cómo comiencen las concentraciones iniciales o quién está presente de los componentes de una reacción, siempre se llega a la misma constante de equilibrio, con diferentes valores de equilibrio, lógicamente. Y el concepto de hacia dónde tiende la reacción. En los 2 primeros experimentos, la reacción, como tengo los reactivos, la reacción tiende hacia la derecha, hacia productos. Ahí no podemos decir que tienda hacia la izquierda, porque no puede, porque en la izquierda están los reactivos y son los que están presentes. Tienen que empezarse a sintetizar en dióxido de azufre. Siempre tiende hacia la derecha cuando conocemos los reactivos. Cuando conocemos los productos y no hay reactivos, lógicamente la reacción va a tender hacia la izquierda, ¿sí? Hacia reactivos. ¿Hacia dónde tiende la reacción? Siempre debemos de definir hacia dónde tiende una reacción. ¿Ok? Y aquí no hay problema. Pero cuando están los 3, no podemos saber hacia dónde tiende la reacción, porque están los 3, no hay una esquina vacía. No está vacío acá para que tiendan hacia acá o vacío acá para que tiendan hacia acá. Aquí vamos a utilizar el concepto que viene en el temario de cociente de reacción. Vamos a utilizar esa interpretación modificada de la constante de equilibrio para definir hacia dónde tiende la reacción, para poder solucionar procesos de equilibrio. Necesitamos conocer hacia dónde está tendiendo la reacción. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. Entonces,
los dejo. El examen es el miércoles. Cualquier cosa, no necesitan conectarse, ¿no? Pero yo voy a estar pendiente en el WhatsApp. Cualquier duda que tengan ahí con algún problema o alguna situación que se presente, por ahí por el WhatsApp me comentan inmediatamente y lo resolvemos. Voy a andar pendiente, ¿no? ¿Va a estar en virtual el examen? Sí, va a estar en virtual. Ok. Virtual. ¿Sale? Bien, Van a los ser dejo, puros jóvenes. problemas. No, van a venir algunas preguntas también, qué es química analítica, cuál es el método de análisis químico, cosas de esas, lo que vimos al inicio. Unas preguntas. Profe, ¿Mande? ya vi que había tarea ayer. No, yo creí que se entregaba hoy y se me cerró, ya no la puedo subir. No, no se puede volver a abrir. ¿Cuál es? La La de, tarea. Mande. la de estequiometría. No, eran. Ay, no me acuerdo cuál era. Pero era Bueno, una que se me entregaba ayer. no, mándamela por correo, es más fácil, más simple. Y ya ahí te la considero, la reviso. Ah, ¿Sí? ok. Gracias. ¿Sale? Sí. Muy bien. Sale, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, cuídense.